Muy bien, respetables y venerables hermanos, buenas noches. Les doy la bienvenida a todos en nombre de la Academia de Estudios Masónicos a esta segunda charla del mes de abril del año 2022, esta vez en el grado de maestro. Hoy vamos a tener una exposición a cargo del respetable hermano Echazú, que nos va a hablar sobre la leyenda iramita o la leyenda de Irán propia del tercer grado. Como todos sabemos, el tercer grado se ha ido nutriendo de distintas tradiciones y se ha ido completando alrededor de las décadas de 1730 y 1740, especialmente en Inglaterra, Escocia e Irlanda. La mecánica, para los que no lo conocen, es la siguiente. O sea, en primer lugar, el hermano expone sobre el tema en cuestión, más o menos unos 20, 30 minutos, y luego están abiertas las preguntas o las sugerencias, los aportes que cada uno de ustedes quiera hacer. Después el hermano le responde y damos después por terminada la tenida, la cual más o menos suele durar entre 1 hora y media y 2 horas, a fin de que terminemos en un horario prudente y que cada uno de nosotros pueda ir a comer con nuestras familias. Así que les voy a pedir a todos que se muteen, salvo cuando estén en uso de la palabra, para evitar ruidos molestos durante la exposición. Y así que, sin más prolegómenos, el respetable hermano Echazú, tenéis la palabra. Muchas gracias, respetable maestro, venerables y queridos hermanos todos. ¿Se escucha bien? Verifícame eso y sigo. Ok, bueno, a ver por dónde empezamos. Esto es bastante extenso y lo quiero hacer lo más ameno posible. Vamos a hablar un poco de la leyenda del tercer grado del maestro Hiram Abif y las versiones alternativas y algunas investigaciones que he realizado. Ustedes saben, la masonería se compone de vivencias y que se ilustran por signos, por símbolos y alegorías. No hay duda que la más importante, la más extraordinaria y potenciada es aquello que protagonizamos cuando tenemos la iniciación. Yo entiendo que este es un proceso unitario porque los protagonistas somos nosotros. Luego viene el aumento de salario, donde nos imponen en alguna medida en esta columna sur la necesidad del conocimiento. Lo más crítico viene después y quizás sea el verdadero descubrimiento del método masónico. El compañero, nosotros compañeros, llegamos a la cámara en medio y lo primero que pasa es que somos descartados como sospechosos o tratados como sospechosos y protagonizamos un papel que después revelaremos. Y posteriormente empezamos a protagonizar ese personaje extracorporal que es Hiram Abif, y de esta manera llegamos al sublime grado de maestros masones. Esto nos sugiere muchas preguntas, como sucede en varios momentos de la masonería. Queremos saber si esto develado tiene claridad. Pensamos en algunas preguntas. ¿Por qué esta carga tan pesada? ¿Por qué ser asesinado siendo un maestro constructor? ¿Por qué tenemos un secreto semejante? Un secreto que no conocemos y no se nos devela. Pero una de las preguntas que a mí más me inquieta es por qué la masonería ha recurrido a esta alegoría tan particular y esquiva en sus orígenes. No es fácil develarlo. Para esto tenemos que ahondar en la alegoría y en gran medida entender que este salto cuantitativo supera el aspecto exotérico para pasar a lo esotérico. Trascendemos en esta esencia ejemplificando esta modificación profunda que tenemos y la acumulación de conocimientos. El final de del camino, este camino ortodoxo, los 3 grados, nos lleva a lo que podría llamarse la llegada a la cámara iluminada que vemos al final de la escalera del cuadro compañero. Sin embargo, si bien nos transportamos a un lugar que debe tener luz, esto transcurre en gran oscuridad. ¿Cómo pasa con la cámara en medio? Un lugar lúgubre y donde vivimos ese momento en el cual yacemos en un ataúd, somos levantados por los puntos de la perfección, estamos imbuidos en un cuerpo putrefacto, somos hallados gracias a la rama de una acacia y todo este momento iniciático siempre está transcurriendo con este templo que es oscuro. ¿Dónde está la luz, no? Una de las preguntas que nos hacemos. Pero también nos falta algo más importante, porque esta alegoría, que está vivida en carne propia, nos hace preguntarnos si realmente hemos culminado el camino iniciático. Y creo que en realidad lo que ha pasado es que se ha ramificado en distintos caminos.
Al respecto, Steinmetz, un tal George Steinmetz, que escribió El Arco Real y su significado oculto, dice que se ha reconocido hace tiempo que el masón promedio no está satisfecho con la luz recibida en su recorrido a través de los 3 primeros grados. Pike, un autor muy conocido, en su libro Morals and Dogma, dice: si usted ha sido desilusionado en los primeros 3 grados, tal como usted los ha recibido, y si le ha parecido que lo desarrollado no ha alcanzado lo prometido, que las lecciones de moralidad no son nuevas y que la instrucción científica no es más que rudimentaria y que los símbolos fueron imperfectamente explicados, recuerde que debido a las simplificaciones, las ceremonias y lecciones de aquellos grados, éstas se han ido acomodando por varios milenios, decayendo en la banalidad frecuente de la limitada memoria del pupilo iniciado. Nos dice que estos símbolos eran utilizados para ocultar más que para revelar algo que tenía que ser sencillo y que todos en alguna medida llevábamos ya como verdades descubiertas. Entonces, tenemos 2 preguntas. ¿Qué significa todo el acontecido y por qué se muestra a través de esta alegoría? A la primera pregunta, esto incumbe a cada uno, es nuestro trabajo interno, pero la segunda es la que pretendo abordar en adelante. Quizás con esto se dé respuesta y las respuestas sean las mismas para ambas preguntas. Pues el camino de la investigación del origen o la aparición e inclusión de este ritual del maestro Hiram en la masonería nos puede llevar a descubrimientos de significados internos precisamente por la construcción que tiene, esto a través de un camino elíptico. Para esto encontramos que hay cientos de autores, la verdad que hay una cantidad increíble, con variantes en las alegorías, con distintos orígenes. Algunos recurrieron a la historia bíblica, a la judía, a la cristiana, a la historia egipcia, a la época medieval, a los antecedentes más inesperados llevados al origen del hombre, algunos hablan de Adán y Eva, incluso científicos y arqueológicos, e historias tan descabelladas como podría ser la historia que escribe Tolkien en el Silmarillion, y El Señor de los Anillos, y también pasiones regias de monarquías antiguas. Nos tenemos que centrar en este protagonista principal, una suerte de personaje idealizado, un maestro perfecto, el maestro sublime, como se lo llama a veces, que cobra vida, evidentemente, con una gran cuota de imaginación. Y, de alguna manera, muchos autores se han permitido escribir vida y obra de este personaje que ni siquiera sabemos si existió. Bueno, espero sean pacientes porque esta historia es muy larga y he tratado de resumir lo mejor posible. Desde un lado más ameno y poco ortodoxo. Dudosamente podamos llegar a una conclusión acabada, por más que uno lo investigue, porque hay ángulos de enfoques muy diferentes y totalmente opuestos. Y la idea es repasar algunas de las teorías y buscar entre todas ellas algún rasgo de verdad. Entonces vamos a entrar un poquito en la masonería especulativa, en la creación de este 3er grado de maestro, la aparición obviamente de este maestro, quiénes fueron sus creadores y cómo fue evolucionando hasta la actualidad. Vamos a partir de esto que ya todos conocemos, pero vamos a un repaso breve del tema de las 4 logias de Inglaterra. En Londres, en 1717, se da este caso sui generis en que los masones especulativos, uno de ellos, el duque de Wharton, le encarga a un religioso que aparentemente no era masón, pero después fue digamos, identificado con el cumplimiento de tareas en unos talleres, que era James Anderson. Y a este le encargan la redacción de una constitución de esta nueva organización masónica bajo el título de la Gran Logia y la dirección de un funcionario que aparece en ese momento, que no había existido antes, denominaba Gran Maestro, que había creado en esa época. Esta propuesta consistía en la federación de estas logias que se reunían en tabernas en lo que se hacía, lo que siempre se ha hecho en las tabernas: consumir licor, comer en abundancia, sin mayor actividad intelectual y ni mucho menos tenían relación con los gremios constructores. Pero bueno, el tema era asimilarlas. ¿Qué hace Anderson? Busca la ayuda de su yerno, de Teófilo de Sarguillier, perdón, es hija, y redacta las célebres constituciones de Anderson, las de 1723 y una reforma en 1738. Este cuerpo normativo, que tiene un nacimiento muy exótico, se considera el punto de partida de la doctrina y el derecho masónico moderno. Pero lo malo del caso es que Anderson y su yerno se dedican a recopilar reglamentos anteriores de las logias, tanto operativas como las primeras especulativas. Y buena parte de lo que llegó a sus manos, aparentemente hay una versión histórica, que se perdieron en un incendio provocado en los archivos de la logia Número de Inglaterra,
y todos los dedos estaban señalando a Teófilo. Aparentemente sería el autor del crimen. Sin embargo, sobrevivieron suficientes documentos para distinguir en qué era lo que era antiguo y lo que era novedad. Algunos han dicho por ahí que en estas constituciones reina manipulación histórica. Veamos un poquito a este personaje de Sargouillier, que habría saboteado estos rastros históricos, pero con Anderson, aparte de los rituales, le dieron nacimiento precisamente a este maestro Hiram Abiff. Veamos un poquito de la historia. En 1598, Enrique IV promulgó el conocido decreto Nantes. Este decreto concedía libertades religiosas y civiles a los protestantes hugonotes, pero bastante tiempo después, cuando asume Luis XIV, en 1685 revoca este edicto, este decreto, y todos los protestantes fueron invitados a convertirse al papismo. En esa situación, en ese momento, 2 años antes nacía de Sargouillier en La Rochelle, y su padre era un ministro protestante que obviamente no quiso acatar las normas del nuevo gobierno y se raja a Francia, de Francia a Inglaterra, llevándose a este pequeño Teófilo de 4 años en una cesta cubierta de lino. Una vez que está en Londres, el papá de Sargouillier obtuvo el puesto para ejercer el ministerio con la protección del obispo de Compton, pariente lejano del marqués de Northampton. Este padrinazgo hace que el pequeño Sargouillier es enviado a Oxford, se depura su educación y más adelante, bueno, se casa, fija residencia y en un lugar muy cercano al Rammer Tavern, la taberna que mantenía las veladas de la logia Westminster número 4. Esto es interesante en su vida porque gracias a estas reuniones cercanas, esta digamos, cercanía o vecindad con estas logias, se relaciona con un personaje como Isaac Newton y varios miembros de la Royal Society. Contando con este apoyo de Newton, inmediatamente de Sargouillier pasa a ser un personaje bastante importante, alcanzando el puesto de encargado de mantenimiento de esta organización en 1714. Acá es cuando se inicia como masón. En 1719 se transforma en el tercer gran maestro de la Gran Logia, después de que habían sido Anthony Sayer y George Pine. Con estas compañías, que en plena época de la Ilustración, y como miembro de esta Royal Society, es el primero, por ejemplo, una cosa que realmente me sorprendió, es el primero en probar la existencia del átomo. Y también en esta manera se le inculcan a él todas aquellas cuestiones que tenían relevancia, por ejemplo, nuestras 7 artes liberales, las ciencias, etc. Gracias a todo esto, evidentemente tenía capacidad suficiente para entender los preceptos contenidos en la masonería. Con la agudización de su intelecto, con la comprensión de la vital importancia de la libertad de conciencia, y la apreciación de la justa medida y la virtud, la tolerancia y la fraternidad, evidentemente era un hombre que tenía las particularidades para desarrollar esto que después fueron nuestros rituales. Decía al mismo de Sargouillier que no quería que el masón fuera el portador de un neumático discurso de buen hombre, y por eso decía: si como francmasones tenemos éxito de vez en cuando en denunciar una injusticia, en suavizar algunos de los males que se cometen por doquier contra el individuo, y de impedir esa maldita actitud de indiferencia allí donde es tan necesaria la compasión, entonces habremos de sentirnos satisfechos por pertenecer a esta casta de hombres. Por un lado, resultaba difícil para él y se preguntaba cómo llegar al lugar más recóndito del hombre devenido masón para que resulte un hombre de bien en toda su definición. Estaba empezando a desarrollar esta historia que después sería la que nosotros se nos representa como la alegoría del maestro. El otro padre de la criatura, o quizás el principal, o sea, el más importante, es James Anderson. Era un reverendo presbiteriano, cosa que no es menor, pues, digamos, para hacer una pequeña acotación, las iglesias presbiterianas tenían, de origen escocés y como una rama del protestantismo, enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de las escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. Pero más adelante el mismo James Anderson va morigerando todo esto en función de las pautas de la masonería, y por eso, alguna medida, tanto él como su yerno intentaban que no fuera digamos, una doctrina teísta. En 1721, el gran maestro de la Gran Logia de Londres, la primera logia de francmasonería moderna, allí gobernada por el duque de Montague,
Le ordenó, aunque por algunos dicen le encomendó, digerir, esto es textual, digerir las viejas constituciones góticas en un nuevo y mejor método. Muchos dicen que en realidad lo que estaba haciendo era modificar el reglamento que ya había recopilado en su momento George Pine. Entonces, Anderson y Servilliers arman la masonería, lo más parecido a lo que conocemos hoy. Y escriben, entre otras cosas, y con tono anecdótico, también escriben esta creación de la Gran Logia de Inglaterra, esta idea que nosotros tenemos acerca de las 4 grandes logias que se unen. Y esto todo lo ponen en su reforma 1738 en una forma muy liberal, teniendo en cuenta que habían pasado 20 años desde aquellos sucesos que no se narran, recién se empiezan a narrar. Según él, y para darnos una idea del marco de esta adopción de alegorías y simbolismos del grado que no son, digamos, que no tienen origen real, vamos a ubicarnos en la época. Jorge I de Inglaterra asume en 1714. Había sofocado la rebelión del Old Pretender Jacobo Estuardo. En esa época había muy pocas logias y el gran maestro de aquel entonces, un tal Wren, no le prestaba mucha atención y a decir de los libros de las viejas logias, todos los miembros, estos viejos maestros, decidieron reunirse y cimentarse bajo un gran maestro que fuera el centro de unión y armonía, esto lo cuenta Anderson. Entonces, todo esto se desarrolló en las zonas más tradicionales de Londres, que albergaron esta masonería en todo su esplendor. Si queremos hacer una suerte de turismo histórico y lúdico, podemos seguir las reuniones en las logias de aquel entonces. Yo creo que todos las conocen. La primera de ellas es la logia de la cervecería Goose and Gridiron. La vemos paseando por St. Paul's Churchyard, y allí en 1717, el 24 de junio, fue cuando se había reunido los masones viejos en la taberna de Apple Tree para proponer al gran maestro, y en ese entonces es cuando resulta electo Sayer. Después tenemos la cervecería de Crown, ubicada en Parker Lane, cerca del Drury Lane. Esta logia no llegó a funcionar por falta de números y se extinguió en 1736. Apple Tree, la que está situada en Charles Street, en el área de Covent Garden. Acá se habían reunido también las 4 logias y la más conocida es la que ya nombrada Rammer and Graves de la calle Channel Road en la zona de Westminster. El relato que hace Anderson al respecto está lleno de liberalidades, con algunas contradicciones topográficas. 2 de estas logias estaban ubicadas en Covent Garden, con una mezcla interesante de mercaderes, libreros, artistas, actores, prostitutas y carteristas. Podría decirse que era un barrio artístico y bohemio. Un escritor sudafricano, Vic Gatrell, lo había descrito como de infinita energía y acompasado desorden, cuando se refería a la vida del Covent Garden en esa época. En Charles Street es donde se llevaron a cabo estas reuniones para formar esta logia, gran logia hace 300 años. Esta logia estaba en el corazón de Covent Garden, cerca de la entrada de un lugar que se llamaba Umums, que eran baños turcos, que anótense, para ser atendidos en el mejor centro de prostitución, y ahí nomás estaba el prostíbulo que regenteaba Mother Hayward, al cual el prostíbulo, tras la muerte de ella, en 1743 se le adjudicó un valor de 10.000 libras. Ahí nomás, en la esquina de Charles Street, trabajaba la viuda Hillman, que ofrecía su remedio prevención venérea, el cual garantizaba que infaliblemente conquista y destruye todas las partículas del veneno venéreo. La bulliciosa, energética y en ocasiones terrorífica y muchas veces inmoral vida urbana que se desarrolló en Inglaterra durante el siglo XVIII podía disfrutarse precisamente y plenamente en Charles Street, con el telón de fondo de las reuniones que un autor, Robert F. Gould, describía como el momento más importante en la historia de la masonería. Nos queda la pregunta: ¿acaso se llevó a cabo dicha reunión en Charles Street? ¿O existió esta taberna Apple Street con estas reuniones? Bueno, las respuestas a todo esto son algunas de las cuestiones poco certeras que empañan el argumento de Anderson. Vamos a dejar esto de lado, que resulta muy interesante. Volvamos al trabajo de los pastores. Y todo esto lo menciono para demostrar que ha sido una constante en la construcción de nuestra orden esta tergiversación de la realidad, la adaptación de antecedentes poco conocidos y recónditos, para que hoy tengamos estos procesos, estos rituales que transcurrimos. Todo esto siempre ha sido realizado por ellos con el afán de mejorar y establecer un método que deba calar en cada hermano para que sea efectivo.
Por su parte, también Anderson se toma el trabajo de recolectar testimonios orales y escritos, los cuales trató de interpretar. Pero no hay constancias del examen real de los antecedentes escritos como el Manifiesto Regio, el Cook, etc. Lo mismo que los demás Old Charge. De lo que menos hay rastro es de la alegoría del maestro masón y su elección específica. Existe, como vamos a ver más adelante, un sinnúmero de orígenes, cuya procedencia puede ser religiosa, histórica o mitológica, pero ninguna define la construcción de la vivienda que se da en el ritual de exaltación e incluso en cuerpos masónicos posteriores donde, quizás algunos lo sepan, esta alegoría es llevada a momentos más intensos y complejos. Los viejos textos ingleses no hablan de Irán, sino de la construcción de la Torre de Babel y del Arca de Noé, ni noticias de Salomón o del templo. Eso ocurre en el Manifiesto Regio de 1390. Luego en el Cook, de final del siglo XV, nos habla de Hiram, el hijo del rey de Tiro, que Salomón convierte en maestro o albañil, con la voz en inglés que es The King's Same of Tyre was his master mason. En el manuscrito Downlow, de comienzo del siglo XVII, se reconoce al rey de Tiro como The King of Another Region, y es llamado Aimon, Iman, etc., pero en ningún caso en estas leyendas, en lo que respecta a Irán, va más allá de las tradiciones que están en la Biblia, donde se escriben aquellos materiales enviados a Salomón por su aliado Hiram de Tiro. Ahí se habla de dos Hiram. Uno de ellos es este Hiram, pero Hiram de Tiro, y el otro es Adoniram, que era capataz de los obreros que ejecutaban estos transportes. Esto está en Reyes 5, 4. James Anderson trató, se quiso explicar porque fue inquirido acerca de dónde había sacado esto, y él escribe un libro en 1731 que se llama Defensa de la Masonería. Acá establece un paralelo entre la búsqueda de Yamaviv o Yaviv por sus obreros y lo que fue el descenso de Eneas al Hades en procura de la palabra de su padre muerto Anquises, a cuyo efecto el héroe se provee, por consejo de Sibila, de una cierta rama áurea procedente de un árbol que crece en el bosque de Prosperina. Esta podría ser más adelante lo que nos alude a la rama de acacia que utilizamos en el ritual. No nos habla, nos está hablando en esta parte de la segunda parte, o sea, de la búsqueda de lo que ocurre después de la muerte de Irán, pero no nos habla de la primera parte. Y sigue diciendo Anderson, para justificarlo, dice que Anquises no hubiera podido ser hallado sin el auxilio de la rama, que fue arrancada con suma facilidad del árbol en el que crecía. Tampoco, en este sentido, Irán hubiera sido descubierto si no hubiese sido por una rama que se desprendió con facilidad de la tierra en la que estaba plantada. La realidad, y esto lo dice Plutarco, la realidad es que la principal razón por la que Eneas bajó a las sombras fue la de pedir la palabra de su padre respecto de secretos de todas las cosas que debían sucederse. Es que aquella rama de acacia tampoco era una rama, era una hoja dorada que estaba en un árbol sostenida por unas palomas, bueno, en esta mitología, pero él asimiló todo esto para lograr que apareciera esta cuestión de la palabra perdida y el maestro masón desaparecido. Decía James en su libro que el masón busca la profundidad de la esencia de la ley, de la forma y la proyección de su consecuencia en la obra. También, digamos, se ataja o explica de una manera que esta alegoría tiene que ver, o sea, la tumba de Irán tiene que ver con la cuestión transcurrida en la mitología de Polidoro, el príncipe troyano, muerto por el tracio Polimnestos, y estos personajes, que acá está la similitud, eran sepultados su monte aéreo, y en dos de los casos el crimen siempre fue denunciado por una rama arrancada al azar. Obviamente no podemos discutir que se le debe a estos masones especulativos la introducción en forma gradual de la leyenda irámica. La francmasonería especulativa puso desde sus comienzos en lugar secundario las viejas tradiciones del taller, que eran el Arca de Noé, la Torre de Babel, Lemec, Nemrod, Hermes, Euclides, etc. Pero la construcción del Templo de Salomón, desde donde más se trae este simbolismo, y obviamente esto era realizado para aumentar la importancia de Salomón y la aparición de este maestro. Todo esto está en alguna medida dicho con cuestiones bastante poco claras o de su lectura en Reyes, en la Biblia. Después, por ejemplo, en 1721, al sillón del gran maestre se le llamaba la silla de Salomón, y al diputado gran maestre se le decía la silla de Hiram Abiv. Lógicamente que la leyenda de Irán fue evolucionando paralelamente al grado del maestro hasta llegar a la que hoy conocemos.
Pero en este periodo ha habido de todo y para todos, desde la muerte de Irán vinculada a un dramático y romántico acontecimiento, hasta rivalidades validosas en la construcción del templo, y esto siempre ha pasado por una serie de elucubraciones fantásticas. Sin embargo, dentro de los textos manuscritos llamados constituciones góticas, no aparece menciones sobre la leyenda, excepto una tangencial mención en el mensaje de la Gran Logia número 1 en 1717, donde dice que además hubo un rey de otra región a quien los hombres llamaban Irán. Amaba Ben al rey Salomón y le dio madera de construcción para su obra. Tenía un hijo que se llamaba Ainón, era maestro en geometría, fue el primer o principal maestro de todos los objetos masones y también de todos los grabadores y escultores y de todo otro género de masones asociados al templo. Esto también está en la Biblia, en el cuarto libro de Reyes, en el capítulo tercero, pero no hay nada más. En otros estudios de los gremios operativos medievales, no hay menciones tampoco al rasgo fundamental de esta masonería que nosotros conocemos. En algunos trabajos, como el Compagnonage medieval, o como Liger, o con los artículos de la Gran Logia Provincial de Cataluña, o en la obra de Charpentier, El Misterio de Compostela, se refiere que entre el siglo XIV y el siglo XV hay datos de instituciones de compañerismo que agrupaban gremios como lo de los constructores. Algunos se creían descendientes legendarios del padre Subís o del maestro Jacques, los cuales, decían, 72 eran compañeros del arquitecto Irán en la construcción del Templo de Salomón y que en algún momento se habían separado de él creando cofradías diversas. En Los hijos del maestro Santiago, una rama de compañeros franceses, relacionan el origen legendario de toda esta alegoría en el Templo de Salomón y que este personaje habría sido muerto por rivales a indicación de un traidor. Y lo llaman Maestro Santiago o Jacques, nacido y muerto en Francia, pero acá no se habla de resurrección alguna. Como sea, la integración de este mito a la masonería como la conocemos ha estado en manos de historiadores y recopiladores, que hacen lo suyo con impronta personal y todos sabemos, y yo al menos lo veo así, la historia la escriben los hombres. Nadie puede contradecir que este mito representa claramente la idea que pretende concebirse de un maestro masón, ya sea por su antecedente bíblico o histórico o incluso ficticio. Lo real es que nos motiva a sentir un cambio gradual. Veamos un poquito esta alegoría y las versiones alternativas, y esta vida que se ha recreado. Repasemos, para empezar, lo ya conocido. El final poco feliz de Hiram puede explicarse de una manera muy apretada y en síntesis con las modificaciones que cada ritual pueda tener, tomando la más conocida. Los trabajadores fueron organizados por Hiram Abif en 3 clases para la construcción del templo: aprendices, compañeros y maestros. El salario fue otorgado de acuerdo a la clase. Los aprendices se formaban para recibir su salario junto a la columna B, los compañeros junto a la columna J y los maestros en el corazón del templo. 15 compañeros, viendo el templo casi terminado y no habiendo obtenido la exaltación, debido a que a su tiempo no habrían cumplido con el trabajo encomendado, ellos echaban la culpa de que estaba incompleto por su culpa, deciden extorsionarlo al maestro Yamavif y lo fuerzan a confesarles la palabra secreta, los signos y tocamientos de manos propios de los maestros. El propósito era estar en condiciones de obtener el salario correspondiente a los maestros. Salario acá lo destaco, más adelante veremos. 12 de esos compañeros pensaron que las probables consecuencias de esta reprochable conspiración los iba a perjudicar y abandonan el proyecto, pero 3 persisten, deciden atacarlo a Hiram, obtener la palabra, los signos, etc. Los 3 sabían que Hiram venía al templo cada mediodía, mientras los trabajadores descansaban tomando sus alimentos. Después veremos por qué mediodía y que en realidad el asesinato habría ocurrido de noche. Bueno, ya llegaremos a eso. Ellos cubrieron las 3 puertas, el sur, el oeste y el este. Y acá aparece Hiram Abif, que camina y recorre el templo, solía irse por la puerta este, y acá es cuando lo intercepta el primer asesino, le pide la palabra, y Hiram le responde que no se la daría de esa forma, que sería necesario que el compañero terminase su entrenamiento y preparación. Solo de esta manera estaría en condiciones de obtenerla y aspirar a un mayor salario. Además, que la palabra secreta de los maestros debería serle otorgada en presencia de los reyes de Israel y de Tiro. Esos 2 reyes, Hiram Abif, habían hecho un juramento de otorgar la palabra secreta solamente cuando los 3 estuvieran presentes y al unísono. Ya sabemos qué pasó después. Se comete el crimen, como lo describe el ritual, los 12 compañeros que se habían arrepentido, detractores, intuyendo que el desenlace que habían provocado estos 3 asesinos
le confiesan a Salomón su inocencia y su temor, y entonces Salomón los envía a los 12 compañeros a buscar al maestro Hiram, pensando que la palabra secreta del maestro probablemente había sido robada antes de morir. Y ahí es cuando decide Salomón que la primera palabra que fuese pronunciada al momento de encontrar el cuerpo sería la nueva palabra secreta de los maestros. Luego la búsqueda, la acacia, el cadáver, el cuerpo putrefacto y el horror. Removieron la tierra y quedaron horrorizados al ver el cuerpo putrefacto después de 9 días de estar enterrado. El sonido de sus gritos de horror se quedó inicialmente como la palabra secreta del maestro. Bueno, tratar de levantar el cadáver con cada palabra de grado, sin éxito, hasta que tomado el cadáver por los 5 puntos diferentes a la forma de garra de león y pronunciando la nueva palabra secreta de los maestros, se obtiene aquel cuerpo inerte que fue sepultado en un espléndido funeral, y de allí todas las alegorías del grado. Por lo tanto, existen otras interpretaciones, y en distintos rituales también se las ve verificadas o cambiadas. Pero todas van a lo mismo, y la constante es la custodia de un secreto. Víctor Guerra escribe un libro que se llama Hiram, la leyenda y el paradigma del maestro masón, y acá se tomó el trabajo de recopilar algunas de las versiones, y muy resumidamente vamos a ver algunas para ver coincidencias y algunas pequeñas diferencias. La primera de las que describe es aquella en la cual Salomón desea cumplir con el encargo de su padre David y construir el templo. Para esto se dota de las mejores tecnologías de la época, las mejores negociaciones económicas con reinos vecinos, intercambio de bienes y servicios, y por supuesto acata las recomendaciones recibidas en cuanto que había un tal Hiram Abif que era un experto en el tema. Lo convoca, lo recibe y noveladamente por algunos autores le dice: Hiram, yo os escojo por el jefe y arquitecto mayor del templo, así como de los obreros. Os transmito mi potestad sobre ellos, sin que haya necesidad de otra opinión que la vuestra. Así que os miro como un amigo a quien confiaré el mayor de mis secretos. Bueno, este Hiram desarrolla una organización espléndida, una empresa mayúscula, según estas liberalidades, distribuyendo los salarios en función de las capacidades y evolución laboral, y lo cual nos lleva a algunas alternativas de la motivación de este asesinato que nosotros entendemos por vanidad, por egoísmo o por varias cosas más. A diferencia de la habitual interpretación, las que vienen más adelante no varían el tema de la justificación de los compañeros, pero sí nos dan una nueva motivación criminal, o sea, como cuando uno investiga como juez cuál ha sido el motivo, que es lo más importante para entender la culpabilidad, o por lo menos asignar culpabilidad. Esta cuestión puede haber sido precisamente ese salario. La parte restante de la leyenda, digamos, el ritual nuestro nos lleva y termina en alguna medida, si bien en el texto está, nos termina en la muerte y el hallazgo del cadáver, pero las restantes ya las conocemos, no las voy a repasar. La alegoría recreada en la exaltación se detiene, como les digo, en la primera parte. Hay un autor que se llama Eugene Goblet d'Albiela, que en 1881 recrea la leyenda desde una óptica distinta, la recrea desde lo astronómico, relacionando a Hiram con otros héroes solares como Prometeo, Agni, Adonis y el mismo Cristo. En algún caso incluso llega a decir que tiene la imagen de un Mesías o la misma posibilidad de existencia que es Jesús. Todos héroes cósmicos que han sucumbido bajo el golpe de la traición y han resucitado o transitado a otro estado. Según dice Daviela, el nombre de Hiram es, y según el historiador Josefo también, era hijo de Ur y significa fuego. También traducido como vida superior o vida y pensamiento. Y los 3 malvados compañeros que planean su caída son los últimos 3 meses del año solar. En este caso, el solsticio de verano sería Hiram, como sol fértil, que podría dar a quien corresponde a la palabra sagrada, es decir, la vida. En algunos rituales, por ejemplo, como el de la casa, el antiguo y aceptado, el compañero, cuando en su último viaje, lo recorre de espaldas. Y en esta visión cosmogónica se dice que el neófito desciende hacia los signos inferiores, comienza el silencio en la naturaleza, y el maestro ya no puede comunicar la palabra que dio fecundidad. Bueno, convengamos que compañero y maestro se han mezclado varias veces. No me voy a detener mucho en esta versión. Estamos en la misma situación, el recorrido del maestro por el templo, previo a ser asaltado,
Acá podría relacionarse que estos son los últimos 3 signos del zodíaco, como Libra, Escorpio y Sagitario, y el recorrido de los puntos cardinales nos lleva a la muerte del maestro, que sería la aparente muerte del sol y por ende la naturaleza. Vamos a lo que más entretenido es. En otras versiones de la alegoría, la figura de Hiram se confunde con Adoniram. Aparece en la Biblia en forma confusa, dado que tanto este maestro o el otro son parecidos y tiene a cargo la misma tarea, la construcción del templo. Algunos textos de un tal Gerard Labruni o Gerard de Nerval, como se lo conocía, nos lleva a un relato novelesco y poético endilgado a un autor que quizás no se sabe a ciencia cierta si era masón. Por eso puede tener algunos errores. En esta versión, Adoniram preside la paga de los obreros. Se colocan las columnas respectivas de cada clase o cada grado en la J o en la B. Comienza con la J, atiende la distribución de las remesas de mercaderías y productos que se van recibiendo para la obra. Ya había establecido la separación de estos 3 grados jerárquicos en virtud de una consigna que se sustituyó en esta circunstancia por signos manuales, cuyo intercambio hubiera sido demasiado engorroso. Entonces había contraseñas y palabras de pase. Aunque parezca erróneo, la consigna de los aprendices había sido Hakim, la de las columnas de bronce. Las consignadas a los demás compañeros a Bus o Boaz, que era el nombre del otro pilar, y la palabra de los maestros era aquel nombre con el que hace designado Dios en todos los idiomas. Cada trabajador esperaba en el mostrador para su paga, por categorías, custodiado por comisarios y el mismo Adoniram. Les tocaba la mano y el oído y susurraban la palabra. Según lo dice Gerard, aparentemente algunos compañeros habían logrado descifrar las señas y en ese conocimiento estaban cobrando lo incorrecto o el salario. Aparentemente advierte el maestro los faltantes de dinero y cambia las palabras, y en este caso el aprendiz debía ser Tubal Caín, el compañero Gibulet y el maestro una palabra que solo saben los exaltados como venerables maestros. No es extraño verlo esto porque en algunos ritos Tubal Caín es la palabra del aprendiz. No importa, es para otro tema. El relato es que curiosamente ese día, dice el maestro, sobró dinero. Y dice, mañana harán llamadas para saber si hay trabajadores enfermos o si la muerte ha visitado a alguno de ellos. Evidentemente no podía sobrar dinero. Terminan los trámites administrativos, comienza su revisión de las obras con una lámpara en mano, se detiene un buen rato ante un grupo de querubines alados, que aquella obra que había realizado el joven Benoni era el ayudante más cercano, que si alguno se acuerda de este cuento de la colada de las columnas de bronce, se habría suicidado después de esto, porque 3 maestros envidiosos se le habían saboteado, y en corte poético dice Gerard que en susurros y en voz baja dice querido niño. Lo que sigue del relato no difiere mucho de nuestra alegoría. Aparecen los compañeros asesinos exigiendo la palabra al dicho, si quieres salir, dame la contraseña maestra. Y la respuesta es similar, no tiene 7 años de campaña. Ante la negativa, los 3 golpes le provocan la muerte, lo ocultan señalando la tumba con una rama de acacia y otras hojas para disimular el lugar. Se inicia la búsqueda, en la presunción que los compañeros ausentes aquel día eran los autores, que querían arrebatarle la contraseña. Y ante la posibilidad de haberla perdida, dice, ¿no sería prudente cambiarla? ¿Qué palabra adoptaremos? Y dice, la primera palabra que diga uno de nosotros nos servirá de contraseña, eternizando el recuerdo del crimen y juramento que hacemos para aquí vengarlo. Cuando van y lo levantan, estos intentos de levantar el cadáver sin éxito, hasta que lo hacen con la garra maestro, exclaman Bak Menaj, que significa la carne deja los huesos, con lo que después veremos o adoptamos como Moabón o MB que está en nuestros mandiles. Distintas narrativas son consistentes con lo que ya conocemos y siempre la custodia del secreto. La cuestión será determinar si aquello perdido que se nos anuncia en la exaltación sin dificultad es o no una palabra de pase para reconocer maestros por haber alcanzado el grado conforme a derecho, es la palabra que nos permite el acceso a este salario, es la palabra sagrada que encierra un significado muy superior. Todo esto es una confusión. Llevamos un mandil con estas iniciales que nos identifican como maestros, que nos permiten recibir este salario y llevamos en nuestro secreto una palabra ancestral que no es la verdadera, sino la sustituta. ¿Qué es aquello efectivamente que querían arrebatarle Irán? Volveremos más adelante sobre esto. También tenemos una versión que se remonta a la denominada conexión egipcia. Podría ser un vistazo científico, si es que esto es válido de afirmar.
Hiram Abif habría sido o fue un hombre de origen fenicio que creció bajo la influencia de la arquitectura y decorados dionisíacos de Egipto. Una parte de la literatura de la masonería pone en evidencia que esta leyenda histórica acerca de los misterios de la vida y la muerte está muy vinculada con los antiguos misterios de Egipto milenario. Quizás porque muchos vieron que los grandes filósofos griegos fueron educados y se remontan a academias de formación de la vida egipcia, como el caso de Euclides o Pitágoras. Este arquetipo de la muerte del maestro masón que ya venimos describiendo pueden ser también, y ya lo hemos visto todos alguna vez, el acto simbólico de la resurrección del dios Osiris. Es un episodio que fue extensamente descrito por Plutarco en su libro Isis y Osiris. En realidad aparece como una descripción histórica, pero bueno, no sé si hay historia de los dioses, se llama historia. Y hay un libro que lo retrata que es Moralia, que es obra de morales y costumbres. Y se transcriben los diálogos píticos, que eran los versos de Píndaro, y luego los Juegos Olímpicos. Eso ya lo veremos después. Repasando los antecedentes y sus posibles coincidencias. Como sabemos, la caja sepulcral de Osiris, asesinado por su hermano Set, fue encontrada a los pies de un árbol, un tamarugo espinoso de la familia botánica de la acacia, que florecía cerca de Biblos, que era una vieja ciudad fenicia que está hoy en la costa del Líbano. El árbol había crecido de tal manera que había incluido el sarcófago dentro de su tronco, y el rey de la localidad, al ver el vigor del árbol, quedó impresionado y ordenó cortarlo para elaborar una columna que sostuviera el techo de su palacio. Isis, que no encontraba la forma de recuperar el sarcófago de su esposo Osiris, se enroló de incógnito como nodriza de la corte del rey para estar al cuidado del hijo de aquel rey. Al ser descubierta, revela su identidad y solicita la recuperación del divino sarcófago que se encontraba dentro del tronco de aquella columna, lo cual le fue concedido, y con eso, lo que quedó de la columna, se construyó un objeto de veneración para los habitantes de Biblos. Regresa a Egipto y se oculta el cuerpo y el sarcófago en los pantanos del delta del Nilo. Una noche, Set, encontrándose en cacería, descubre el sarcófago a la luz de la luna, reconociendo el cadáver de Osiris. Lo descuartiza en 14 piezas, lo esparce por las orillas del Nilo. Después de larga búsqueda, Isis recupera las piezas. Anubis, el dios con cabeza de chacal, que supervisa la momificación de la muerte, puso todas las piezas juntas y, ayudado del embalsamando el cuerpo, Isis se toma apariencia de un ave de presa como un águila, agitando sus alas sobre el cuerpo, le da vida nuevamente a Osiris. Y fue entonces que fue resucitado. Se une con Isis sexualmente y conciben a Horus. Y acá vamos al principal personaje, que es el dios de cabeza de halcón, que después vemos en la historia egipcia. Lo oculta a su hijo en los pantanos hasta para que no fuera asesinado por el rey Set. Bueno, más tarde Horus es adulto, reclama el derecho al trono, venga la muerte de Osiris, y veamos la casualidad: Biblos es la ciudad de donde las maderas de cedro fueron enviadas a Egipto y de donde el rey de Salomón obtuvo las maderas utilizadas para la construcción del gran templo de Jerusalén. También, desde la ciudad fenicia de Tiro, o sea, lo que es al sur de Biblos, fue donde Hiram Abif fue enviado a Jerusalén. Es difícil no comparar y presumir que estos misterios de Egipto milenario han inspirado la historia de la venganza de la muerte de Hiram, aunque de un detenido análisis, este relato no es el único que guarda identidad con la alegoría ritual, existiendo muchos otros en los que la muerte es producto de personalidades mezquinas, malvadas, etc., el ocultamiento del cuerpo, la señal de una rama, la resurrección, el castigo, todo ello se repite de alguna forma. Y también existen anécdotas, comparaciones, ingeniosas invenciones de la historia que han sido hasta incluso exageradas. Vemos algunas de las reconstrucciones. Dice que Hiram es un personaje misterioso y lleno de controversias. Aparentemente habría llegado de Tiro, enviado por el rey de Tiro, y lo identificaba de esta manera el rey de Tiro. Decía que era de carismática personalidad, supo imponerse a todos desde el primer día de su llegada, su genio audaz lo colocaba por encima de todos los hombres y su inteligencia superior ejercía tal influencia que todos se inclinaban ante la voluntad y la misteriosa autoridad de aquel a quien denominaban con el título de maestro. La bondad y la tristeza que reflejaba en su severo semblante y su ancha y despejada frente destellaban a la vez la expresión del espíritu de la luz y del genio de las tinieblas.
Su poder era grande, basado en la fuerza del conocimiento, la experiencia, la sabiduría y el oficio templado en años de labor. Y por eso tenía bajo sus órdenes hombres de todos los países. Hablaba todos los idiomas, desde el sánscrito del Himalaya hasta el lenguaje gutural de los autóctonos de Libia. A un llamado de Hiram Abiy, multitud de trabajadores avanzaban desde todos los horizontes, desde remotos valles, tribus, campamentos, montañas, etcétera, sin importar distancias, climas o idiomas, para el encuentro con Hiram. Esto lo relata Albur de Jardins en Los Hijos de la Luz. No existe una verdadera crónica, obviamente, de todo lo dicho, pero estos autores le han dado una impronta de carácter histórico al relato. Por ejemplo, un episodio que quizás muchos maestros ya hayan escuchado, pero no sabemos si realmente es real. Y en algunos rituales hasta incluso se reproduce. Un día, una afamada reina, quizás Balquís o la reina Saba, visitó al rey Salomón. Deseoso Salomón de darle una idea de su poderío, le ofrece la admiración de los trabajos del magnífico edificio que él había ordenado construir en honor al Padre de la Naturaleza, al origen de todas las cosas. Un edificio que aún en construcción desbordaba fuerza y belleza y sabiduría. Acá se encuentra con el maestro Hiram Abiy, que manda a reunir a todos los obreros, y a la hora señalada por Salomón, el maestro se dirigió hacia la entrada del templo y se subió a un pedestal de granito junto al pórtico. Desde allí, paseando su mirada serena por la inmensa multitud que se agrupaba bulliciosamente, alzó su brazo derecho en escuadra con la mano abierta. Y en aquel inmenso océano humano se calmó al instante, con las miradas fijas en la vista del maestro. Hiram Abiy, con la mano abierta, trazó un espacio, una línea horizontal, y luego de la mitad para abajo bajó en perpendicular, figurando dos ángulos rectos en cuyo signo los sirios reconocían la T y quizás en una medida lo que algunos de nosotros conocíamos como la Tau. Aquel tumulto humano se agitó y de repente quedó sin gritos ni clamores ni de confusión, y únicamente se sentía el rumor de la cadenciosa marcha serena, sólida, segura de su ubicación y misión de trabajo. Eran 70.000 aprendices, 80.000 compañeros y 3.300 masones, reconociéndose por señales, palabras y toques misteriosos. Este caos aparente se disipa y en perfecta armonía quedan ubicados todos en grupos de maestros sobre la horizontal, canteros, picapedreros en el ángulo de la izquierda, albañiles y carpinteros fundidores de metal en el ángulo de la derecha. Ante esta demostración de disciplina, lealtad, fuerza, belleza y convicción al trabajo, Salomón palidece. Lanza una mirada azorada sobre su débil cortejo de sacerdotes y cortesanos que lo rodean, y en lo íntimo de su ser teme que su trono pueda ser avasallado y sumergido por aquel oleaje humano. Casi de inmediato, Hiram Abiy extiende nuevamente el brazo con el signo de una escuadra y todo queda inmóvil. Hace otro signo extendiendo su brazo hacia adelante, y el multitudinario ejército de hombres de trabajo se disemina con obediencia a la inteligencia y la luz que lo doma, y retornan todos a sus labores. Salomón piensa, ¿cómo con un signo de un brazo y una mano derecha hacen hacer o dispersar ejércitos tan poderosos? Aquel rey que disfrutaba un patrimonio de la sabiduría y la justicia comprendió que acaba de descubrir una cosa que ignoraba, que el conocimiento y la fuerza del trabajo, la congruencia, la disciplina, aunado al oficio y la lealtad de quien valora la responsabilidad recibida, es la mayor virtud donde se cimienta el poder. Y piensa Salomón, aquel sabio maestro de las obras, cuyo genio sometía elementos, significaba la naturaleza con sus acciones y obras, trazando un templo magno inundado de belleza, podría suscitar celos, envidias de cualquier mortal y tal vez la admiración de la reina de Saba. En estas versiones, como en otras similares, las envidias, los celos, otras vilezas humanas surgen como el motivo que busca toda legislación penal para atribuir una culpabilidad. Insisto, es importante conocer a fondo la alegoría, todas sus variantes, para comprender el significado del templo y su construcción, y aún más de su reconstrucción. De este episodio, quizás de la narración emanada del hombre como artífice de la historia, se extraen aquellos datos simbólicos que nos acercan al entendimiento de la masonería misma y su realidad, de manera tal que entendamos, aunque sea un poco, por qué estamos tan involucrados en el método iniciático y quizás un poco más allá para concluir esta iniciación. Todo esto es un trabajo interno. Vamos a recorrer un poquito una de las historias más fuertes, si se quiere, o creíbles del antecedente de la alegoría. Algunos autores se han animado a afirmar, con apoyo histórico y filosófico y algo de simbolismo, que la meta de la masonería se alcanza o se acerca entendiendo sus orígenes y buscando las razones por las cuales los landmarks fueron acuñados allá en el 1700. Y siempre han querido repasar los ancestros egipcios dentro del ritualismo,
para entender un poco la liturgia masónica universal. Hay una historia repasada, recopilada por varios autores a través de jeroglíficos, papiros, narraciones conceptualmente arqueológicas, que les voy a contar un poco en forma lo más rápido posible. Egipto, dos columnas gemelas, una en Tebas del sur, que se denominaba Alto Egipto, y otra en Menfis del norte, denominado Bajo Egipto. Fueron erguidas en el corazón de cada uno de los dos reinos, que en ese entonces mantenían una cohesión cultural, económica y política, y había una unión entre estas dos columnas como una viga simbólica que era celestial, que formaba un portal enfrentando al sol naciente. Estas dos tierras tenían una columna que el pilar en el Bajo Egipto, y a la derecha de la salida del sol, esta se llama Hakim, que quiere decir establecimiento, fundación del mundo, y la de la izquierda, que era el vínculo con el cielo, y nosotros denominamos Boaz, y que se dice que representa la fortaleza, asociado esto a la fortaleza que tenía Tebas cuando Memphis es subyugada por reyes Ixos. Los Ixos son un tema importante acá. En aquella época aparece el concepto de Ma'at, que significa rectitud, verdad, justicia, dentro de un esquema simétrico, ordenado, aplomado y nivelado. Dicho código ético y humanístico no era un mandamiento religioso ni moral, sino un principio de bondad otorgado libremente. Es más o menos lo mismo que sostiene la masonería, y este principio estuvo perdido o desconocido para nosotros hasta segundo periodo, hasta el desciframiento de la piedra Rosetta en el siglo XIX. Veamos. La ceremonia de resurrección, o para nuestro caso lo que puede ser el alzado al sublime grado, está relacionada con la leyenda de Osiris, que antes hablamos, y aquí aparece el ojo de Amon-Ra y la geometría sagrada de la construcción, sobre todo la piramidal, las pirámides. El ojo primigenio que todo lo ve y se repite sistemáticamente en la orden. Thoth era el dios de la luna, estaba relacionado con los arquitectos y los escribas, y fue Thoth quien más tarde despertaría el interés de los francmasones. La luna es también uno de los símbolos centrales de los pales opuestos de la filosofía masónica. El rey de Egipto representaba la estrella del alba, considerada divina. Era la misma estrella de 5 puntas vista como la gran diosa Astarte. El primer profeta de la reina Hatshepsut era conocida como supervisor de obras, y el príncipe profeta Pat era el maestro artesano o el maestro artífice. Acá vemos algunas coincidencias. Existían palabras secretas, como las utilizadas en la ceremonia de tercer grado, en la exaltación de maestro, palabras que sonaban como un susurro, que era Mat Mená, Mat Baná, lo diré mal, pero eran guturales, y significaba: grande es el maestro establecido en la francmasonería, grande es el espíritu de la francmasonería. Me pregunto, ¿será Mat como sinónimo de la francmasonería por ser análogo a la verdad, la justicia, la honradez, la armonía y la rectitud moral, y de alguna manera de donde hemos tomado estas alegorías? Ambos términos se representa conocimiento de la ciencia, la belleza del arte, la espiritualidad, el centro del arte real. Y en esta leyenda egipcia, el primer Horus fue concebido después de la parte de su padre Osiris, como habíamos visto. Por consiguiente, todos los reyes egipcios que lleguen a ser Horus, o sean entronizados, se describen a sí mismos como hijos de la viuda. Por ejemplo, el rey Camose, hijo de la viuda Amose Inapi, esposa de Sequenera Tau II, que este personaje es clave en la historia. Entonces volvemos a esta alegoría. El personaje Hiram Abif surge como un héroe máximo, a pesar de no estar claro en ningún momento en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento como participante de la construcción del templo, más que algunas referencias colaterales. Los investigadores, Knight y Lomas, destacan que llama poderosamente la atención que Hiram significa noble o regio en hebreo, mientras que Abif ha sido identificado en francés antiguo como perdido, sugiriendo de inmediato un significado literal: el rey al que se había perdido, es decir, referido a un rey ya muerto, sugiriendo que la denominación de Hiram Abif está referida de alguna manera a un rey del pasado que se había perdido. Y entonces volvemos a la historia. Resulta un poco extenso, pero es una de las versiones históricas registradas que menos se aleja del mito de la leyenda y nos da como una especie de precedente concreto. El antiguo Egipto, civilizado y vigoroso, se fue disipando, dejando al país expuesto a tribus seminómadas que se fueron infiltrando. Tal es el caso de los Hicsos, que se infiltraron en la sociedad egipcia a lo largo de casi 2 siglos,
haciéndose fuertes como para imponer el control de las dos tierras durante el periodo denominado el Segundo Periodo Intermedio, que fue entre 1780 y 1560 a.C. Eso al final de un largo periodo en que el Egipto era conocido como Reino Medio. La palabra Ixo procede del egipcio Ikau Koswet, que quiere decir príncipes del desierto. Estaba formado por diversas poblaciones de origen asiático, semitas, que llegaron de Siria y Palestina y tomaron la capital, Memphis, en 1720. Ellos no creían en Maat, poseían, pero pronto tomaron el control egipcio de su capital y creen que en alguna medida los hicsos y los judíos, en algunos autores, estarían vinculados por aquel éxodo famoso, eh, entendiendo que históricamente podrían haber sido estos los judíos y no los que dice la Biblia. Como creyentes del principio de Maat, los egipcios eran un pueblo muy generoso y recibían a todos. Le daban aguas y tierras para subsistir cuando las condiciones fuera del delta se volvieran inhóspitas. Es muy posible que durante este periodo los Hyksos, los Javirú, gozaron de un estatus social que se logró que se asimilaran dentro de la vida humana. Una vez que estaban arraigados, estos nuevos gobernantes de estos dos reinos empezaron a escribir sus nombres con jeroglíficos egipcios, asumiendo títulos tradicionales de los reyes egipcios. Incluso comenzaron a otorgarse nombres egipcios. Adoptaron a su dios Aset o Set, a quienes consideraban similar a su dios canáneo Baal, pero se centraron más que nada en el supremo Ra. Una vez que tenían todo este dominio, transcurrió un bastante tiempo sin roces. Sin embargo, empieza a complicarse la cuestión cuando lo político se mezcla con lo religioso, ya que aparte del poder físico, los hicsos querían tener el poder espiritual de los egipcios, sobre todo algunos gobernantes que empezaron a adjudicarse el nombre de Horus, estableciéndose como hijos de Dios. Por ejemplo, Kian se asumió al trono como Ser Use en Ra, así como títulos el buen Dios o el hijo de Ra. Es decir, durante casi 2 siglos se fueron no solamente apropiando el país, sino también usurpando su religión. Una cosa era que se metieran en la vida cotidiana, otra cosa irrumpir en el reino de los dioses, tanto celestial como terrenalmente. Debe haber sido intolerable para la cultura egipcia y del hecho que los Horus, que los Hyksos asumieran el nombre de Horus y que se cuestionaran algo que decían ellos: ¿por qué debería morir con una muerte canánea cuando puedo morir como Horus, que me va a dar vida eterna? Esto se debía más que nada al poder de resurrección que habían visto en el pueblo egipcio, que estaba entre otros documentos en el libro de los muertos. Es un volumen muy vasto de monólogos del difunto, consigo mismo y con los dioses, con repeticiones de clave y transmisiones orales, todo esto para alcanzar la otra vida. Bien, hacia final de este reino Ixo aparece este Sequenera Tao II, que era el que se había quedado en la ciudad de Tebas. Y este personaje creo que es o puede ser la que inspiró la leyenda de Hiram Abiff. Se había iniciado una batalla de poder entre Sequenera y el rey Ixo Apepi I, quien asumió el nombre del trono egipcio como Auser-Ra, grande y poderoso como Ra, y el título del rey del Alto y Bajo Imperio, hijo de Ra. Knight y Robert Lomas nos dicen que el rey Apepi también era conocido como Apophis. Apophis es un nombre muy significativo. Los Hyksos habían adoptado como su principal dios a Set, un dios egipcio, que entendamos que era el asesino de su hermano Osiris, y ellos aspiraban a convertirse de alguna manera en ese dios egipcio. Por lo tanto, Apophis no creía en Maat y consideraba que los egipcios eran blandos porque no estaban reaccionando frente al arrebato y la usurpación de su país. Para Apophis, el reverso de Maat era Isfet, que significa egoísmo, falsedad e injusticia, y según la mitología egipcia, el líder de aquella encarnación de Isfet era un monstruoso dios serpiente llamado Apophis. Alrededor del 30º año cuarto del reinado de Apophis, este ordenó al rey de Tebas que le proporcionara los secretos de cómo convertirse en Osiris, para así obtener la vida eterna a la cual tenía derecho como legítimo de las dos tierras. Sin embargo, el rey tebano, Sequenera Tao II,
Era un hombre robusto que se consideraba a sí mismo como Horus y no tenía intenciones de renunciar a sus derechos de nacimiento para entregárselos a nadie, y mucho menos a un asiático barbado que llevaba el nombre de la serpiente de la oscuridad. Probablemente la lucha por el poder, sobre todo del control de los misterios mayores de Egipto milenario, debió tornarse muy tensa. En algún momento, Apophis decide poner fin a este atrevimiento al rey tebano y arrancarle de una vez por todas los secretos y misterios a Sequenera. Y el desenlace iba a ser, como ya conocemos parte del cuento, la muerte de Sequenera, seguido de poco tiempo después con la reivindicación de los tebanos, y es cuando echan a los Hicsos y se recuperan el gobierno de los dos reinos. No me voy a desviar mucho. eh, Perdón, querido en hermano, cómo, sí, querés ir redondeando, así no nos sí, excedemos en el está tiempo? bien. A mí me toca hacer Ok, cronos, así que siempre estoy con ok. el cronómetro en la mano. Bueno, vamos a saltear una parte y vamos a contar que un poquito que en el mundo de la ciencia, bastante tiempo después, este rey Sequenera fue encontrado. Hay una momia descubierta por un tal Emile Bruges en 1881, que tiene como relato que cuando descubrió la momia del faraón Ramsés II, encontró en el mismo lugar otro cadáver real de 300 años más antiguo que Ramsés y que se distinguía por el olor particularmente pútrido. Eh, Según la inscripción, se trataba del cuerpo de Sequeneratao, uno de los gobernantes nativos más antiguos, y cualquiera que lo viera se daba cuenta que había tenido un final violento, tenía golpes en la cuenca del ojo, fracturas en el cráneo, y todo eso habría sido realizado con elementos contundentes. Y el olor pútrido era porque había estado mucho tiempo en descomposición antes de ser embalsamado. Eh, Veamos un poquito la parte bíblica. Voy a ser muy breve en esto. Eh, Referencias al maestro en la Biblia existen muy pocas. En Crónicas, eh, allí consta que Salomón recibe un mensaje de David en el cual dice: yo, pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar el oro, plata, bronce y hierro, en piedra, madera y púrpura y azul. Más adelante tenemos a Abí como hijo de una viuda de la tribu Neftalí, historia que se la voy a saltar porque ya la conocen, discípulo de Tubal Caín, primer metalúrgico, eh, y bueno, y todo el linaje religioso. Son todas estas hipótesis investigadas y desarrolladas por distintos autores, algunos antiguos, otros más modernos, algunos se basan en antiguos escritos, valga la redundancia, otros en religiones egipcias, judías y todas las variables, algunas son arqueológicas, antropológicas y científicas. Pero sabemos que esta búsqueda para desentrañar el mito, la leyenda y la historia, tiene una verdadera razón de inclusión en el ritual. ¿Pudo haber sido este Sequenera II? Puede ser. Lo curioso de todo esto es que esta historia está o se describe después del descubrimiento de la piedra Rosetta, y esto fue bastante tiempo después de las constituciones de Anderson. Bien, hay otra búsqueda interesante por parte de Daviela. Dice que yo lo voy a hacer resumido, hay un montón de eh, rituales muy parecidos. Por ejemplo, él dice que son rituales llevados a cabo en civilizaciones, digamos, en pueblos no civilizados, antiguos. En Nueva Gales del Sur, en Australia, a los jóvenes se los somete a un proceso iniciático en el que son raptados por un personaje que finge matarlos, después se les devuelve la vida. Un anciano en el río Darling se tumba en el suelo teniendo una rama verdeante, que puede ser de acacia, se lo recubre con tierra, de manera que la rama solo sobresalga de la tierra, lo rodean y lo descubren. En Fiji también hay jóvenes que son tumbados en tierra simulando ser cadáveres, se los cubre con tierra y se les pone una planta y se los chorrea con sangre. En África, en regiones del Congo, hay similares. En África Oriental, los poró de sierra, los llevan a la selva, los hacen asesinar de una forma ficticia, los osos de Sengavia, eh, también los pieles rojas de Virginia, los indígenas de Nueva Guinea. Esto es muy largo, lo voy a ir resumiendo.
En México, un sinfín de rituales. En la India también, la ceremonia de los brahmanes. Eh, en definitiva, son todos procesos iniciáticos que tienen como un común denominador la muerte y la vida, que sigue después de ella, y quizás de ahí salga o se extraiga de alguna manera esta cuestión alegórica. Los griegos, los en Samocracia. Bien, más allá de todas estas versiones, también tenemos investigaciones un poco más modernas. Un tal James Ward escribió un libro que se llama Who Was Hiram Abiff, donde habla de un montón de posibilidades, pero ninguna de ellas es clara. Eh, el protestante George Oliver habla del drama irámico como proveniente de la muerte de Abel en manos de Caín, o la muerte de Jesús. Eh, Tenemos algunos textos de Ragón, que habla del maestro asaltado por tres sacerdotes. Se destacan en estas historias 12 personajes, 15 personajes. eh, Algo más moderno, que trata de darle origen a los templarios. eh, por ejemplo, la cita de mártires como Jacobo de Molé, quemado vivo, o Felipe el Hermoso, el Papa Clemente, algunos personajes que son del grado 33, mártires como Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury asesinado por Enrique II, la decapitación de Carlos I, etc. Vamos a finalizando. Como sea, la leyenda irámica ha atravesado un montón de discusiones y mucho poco de certezas. Nos ha llevado a análisis del tema de lo más extremo, pero no nos llegan a explicar la inclusión ritualística de este paso trascendental entre compañero y maestro. Pero como masones, el sentido de la transición es absolutamente útil y motivador, presentado como un móvil adecuado al necesario cambio. Eso se verifica en dos aspectos. Por un lado, el nuevo maestro debe profundizar en esta alegoría como posible se haga a través de otros cuerpos como el escocismo o el arco real, pero no creo que con ello se alcance el estadio específico que nos propone el tercer grado. El método pretende que así sea, que el tercer grado sea el máximo, pero esto contradice a mi entender lo que nos enseñan. Ello así porque, por definición ritual, la exaltación advierte que lo perdido será recuperado en algún momento y ninguna mente conformista puede quedarse en ese lugar. La transformación del maestro en este hombre con H mayúscula no se obtiene con la simbología como herramienta, sino que requiere también en mi individual concepción de la integración espiritual del individuo, para que aquella piedra que se ha comenzado a tallar desde el inicio ya no sea necesariamente perfecta, ya no sea necesario apreciar una configuración geométrica, sino alcanzar el efectivo camino del quinto viaje del compañero, aquel que en algunos rituales transita el templo sin herramientas, ya que no las necesita y todo lo que pudo necesitar está integrado. Superado este paso, el compañero debe saber que arribó a un lugar que no es algo fácil y mucho menos irresponsable. La simbología que nos propone la masonería a través de esta leyenda, en cualquiera de sus versiones, bíblica, egipcia, africana, etc., es poner a compañero en el cuerpo de aquel arquetípico maestro que con su vida guardó un secreto, sin ser, en principio, importante definir cuál es ese secreto. Si apelamos a esta psicología, a la psicología del compañero, es imposible no sentirse culpable en la ceremonia de la muerte del maestro, porque fuimos sospechados, pues en esta alegoría todos somos en el momento sospechosos, por el peso de nuestras vanidades, como lo fueron aquellos 12 compañeros, y la leyenda nos pone en lugar de conspiradores, luego en arrepentidos y luego en cazadores de los asesinos. Creo que es una alegoría magníficamente creada, tomando relatos aislados, construyendo la misma con una pizca de cada leyenda, y la trama quizás subyace precisamente en eso. Es casi imposible descubrir el origen específico, es imposible darle un corte académico a la investigación. De alguna manera, dicho intento nos pondrá en el papel de recopiladores, todo lo que opinaran, todos los que opinaron al respecto, y nunca sabremos exactamente quién era Hiram Abiff. Como conclusión, creo que el método resulta lógico. No tendría sentido, a mi entender, que la masonería corone su método con una entrega de todos los atributos del maestro masón. La primera impresión del exaltado y de muchos maestros ya maduros en el grado, luego de vestirse Hiram, es que se ha llegado a la luz, al punto central de la sabiduría, representada por el compás y la escuadra, por la carne desprendida de los huesos, desprendiendo lo material de lo espiritual, renaciendo en un nuevo hombre y posiblemente hayamos alcanzado ese lugar. Pero un día después, más largo o más corto para cada uno, nos vamos a despertar sobresaltados, pensando en lo incompleto,
en inconcluso el trabajo que hemos tratado de realizar con el esfuerzo de todos los grados previos. Porque la alegoría es tan sutil como la semilla que debe transitar el proceso alquímico de la germinación, y el resto de la leyenda calará en nuestro interior en un segundo movimiento. Eh, Todos estos razonamientos y muchos más, acertados o no, generan disparadores de la alegoría. Aunque no es una respuesta que define el verdadero origen, la razón de la inclusión en el ritual, y específicamente este ritual con este personaje, es la alegoría más correcta para el ritual. Es todo, respetable maestro. Muchas Perdón por la extensión. gracias.